Hasta aquí llegamos el día de ayer, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar de las relaciones semánticas. Ya sabemos qué es la semántica, de qué se encarga y qué tiene que ver, bueno, en este sentido, ¿verdad? Con la forma en que nos comunicamos, en que hablamos y en que escribimos. Y justamente de eso se trata. Recuerden que la materia se llama Habilidades de Lectoescritura y en esta unidad vamos a tratar de ver algunos aspectos básicos de la redacción para mejorar en este sentido nuestras redacciones. De eso se trata. Entonces, bien, esa es la cuestión que nos ocupa el día de hoy. Ahora bien, hay distintos tipos de relaciones semánticas. Las 6 relaciones semánticas que están planteadas en el plan de estudios, en el programa de habilidades de lectoescritura, son, pudiéramos decir, que las más importantes, las más ocupadas también. No obstante, no son las únicas, así que si ven por ahí alguna otra relación semántica que no está aquí, esa es la razón. Solamente abordaremos estas 6 que de alguna forma son las más relevantes, pero hay más. Entonces, vamos para allá. Las palabras de la lengua que nosotros hablamos, que es el español, no aparecen de forma aislada, pues si las palabras aparecieran de forma aislada no pudiéramos completar o concretar conceptos, ni tampoco pudiéramos concretar mensajes de comunicación con una palabra aislada. Si bien es cierto que cada una de las palabras, a través de sus significantes, sus caracteres físicos, ¿verdad? Nos transmiten o nos asocian un significado, una intención por sí mismas, por sí solas, pero también es necesario que estas palabras se relacionen con otras palabras entre sí. ¿Para qué? Para poder enriquecer el lenguaje. ¿Sí? Cuando las palabras se relacionan entre sí, enriquecemos el lenguaje en el sentido de que completamos los mensajes que queremos transmitir. Y para poder establecer una relación entre las palabras es necesario atender también a distintos criterios. ¿Sale? Nosotros vamos a analizar, como lo dije al principio, 6 de estos criterios. El primero es sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Cuando 2 o más palabras, pueden ser más de 2 también, son sinónimas cuando se escriben diferente. Aquí dice el concepto, tienen distinto significante. Ya vimos que el significante son los caracteres físicos. Bueno, tienen distinto significante, quiere decir en pocas palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado, o por lo menos un significado parecido. ¿Por qué digo el mismo o parecido? Porque no necesariamente 2 palabras que son sinónimos tienen que significar exactamente lo mismo, pero sí nos van a dar una connotación, o nos va a llevar a una imagen mental similar. ¿Sí? A eso se le conoce como sinonimia. Los sinónimos pertenecen, por supuesto, a una misma categoría gramatical, tienen que ver, de esta forma se da la relación entre estas palabras. Ahora, el significado etimológico de sinonimia viene de 2 vocablos griegos, sin y onoma, que traducido significaría de una forma burda con nombre. Son utilizados principalmente por la retórica para expresarse de forma adecuada y sin sonar redundante o repetitivo. ¿Qué es la retórica? Paréntesis. La retórica es una forma de hablar elocuente, formal, elegante, correcta, lucida. Puede ser una forma de hablar o una forma de escribir. En pocas palabras, la forma de expresarse correctamente, de una forma elegante, correcta, adecuada. Ya sea hablando o escribiendo, a eso se le conoce como una retórica. ¿Sí? Decimos que tienes buena retórica cuando esta situación se te da y lo haces bien. Intervienen muchas cosas, por supuesto, pero esa es la retórica. Entonces, ¿para qué utilizamos los sinónimos? Para no sonar repetitivos. Un ejemplo de sinónimos los tenemos ahí abajo.
Lucha, pelea, contienda y batalla. Son 4 palabras que significan lo mismo. Que si nosotros decimos que hay una lucha entre 2 personas, que hay una pelea, que hay una batalla, que hay una contienda, entendemos lo mismo. Puede ser que lucha, pelea y batalla sean sinónimos que significan exactamente lo mismo, nos asocian a un concepto más preciso igual, ¿sí? Quizá contienda pueda tener otra connotación si la cambiamos de contexto, pero implica finalmente una disputa entre 2 o más personas. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que tienen un mismo o parecido significado, pero finalmente cualquiera de las 4 palabras empleadas en una oración nos puede llevar a la misma idea. Por eso son sinónimos. Vamos a poner un ejemplo de su uso en la retórica o para expresarnos de forma adecuada, y ustedes ahora que van a redactar sus productos de la semana 2, 4 y 5 respectivamente, pues bueno, tienen que hacer uso de los sinónimos para no sonar redundantes o repetitivos. Bueno, podemos redundar sin ser repetitivos. ¿Sale? Por ejemplo, ahorita estamos ya de cara a un proceso electoral en nuestro estado. Y eso me vino a la mente por la palabra contienda, una contienda electoral. Yo puedo redactar, como el caso del ejercicio que van a hacer de la redacción del artículo para la revista, yo puedo redactar un artículo en torno a ese tema. Y entonces puedo decir, ¿no? Expresar. En el estado de Puebla, estamos a un paso de iniciar la contienda electoral de este año. Se vislumbra una batalla exhaustiva entre los principales partidos políticos de nuestro estado, que pueden ser, no vamos a nombrarlos para evitar. Dicha lucha, y entonces ya no estoy sonando repetitivo, se debe a la rivalidad preexistente entre el presidente del partido TA y el presidente del partido TA. No obstante, críticos de la política en nuestro estado han manifestado que el partido TA no tiene candidatos que den una buena pelea. ¿Sí me explico? Utilicé las 4 palabras sin sonar repetitivo, y aunque estoy redundando en el tema de la pelea, de la lucha, la contienda y la batalla, no estoy sonando repetitivo. Eso es muy importante en sus redacciones. ¿Sale, chicos? Bueno, si tienen alguna duda, no duden en levantarme la manita aquí en la aplicación. Eso es entonces sinonimia. Ahora bien, antonimia, que creo que sinonimia y antonimia son conceptos que más o menos ustedes tienen, por lo menos en el radar, ¿verdad? Antonimia es lo inverso a la definición etimológica de antonimia, es que proviene del griego anti, que significa contrario, por ahí sobre una M en la redacción, y onoma, que significa nombre. Quiere decir entonces, la traducción, que es un nombre contrario, que se van a contradecir. Por lo tanto, la antonimia nos refiere palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. La antonimia se produce cuando 2 significados significan lo opuesto, y valgan aquí la redundancia, ¿verdad? Pero hay 3 tipos de antonimia: la gradual, la complementaria y la recíproca. La gradual es cuando hay distintas tonalidades o grados dentro del mismo significado, es decir, por ejemplo, calor, frío, ¿no? Pero hay helado, hay tibio, hay templado, y entonces hablamos de una gradualidad, pero significan cosas diferentes dentro de esa gradualidad, ¿sale? La antonimia complementaria son palabras que se complementan, es decir, que requieren una de otra para subsistir o para existir. Por ejemplo, vida o muerte. No puede haber muerte sin vida, ni puede haber vida sin muerte, porque toda la vida llega a la muerte. A eso se refiere lo complementario. Y lo recíproco es similar, pero aquí no hay que confundirlo. Es recíproco cuando hay una correlación, no una codependencia. Es complementario cuando es codependencia y dependen la una de la otra. Y es recíproco cuando hay una correlación. Toda la vida llega a la muerte. Toda la muerte proviene de una vida. Es recíproco comprar y vender. Son cosas opuestas, recíprocas, pero puede haber compra sin venta y puede haber venta sin compra. No hay una correlación, pero no una codependencia de coexistencia.
Entonces, bueno, esos son los ejemplos. Y por aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Blanco, negro, día, noche, abierto, cerrado, frío, caliente, verdad, mentira, comprar, vender. Eso es la antonimia, significados opuestos de las palabras. Ahora bien, la siguiente es la homonimia. La homonimia es la relación que se establece entre dos o más palabras que se escriben o pronuncian igual, pero tienen distintos significados. Es decir, cuando yo lo digo, se escucha igual, se pronuncia igual. Puede ser que se escriben exactamente igual o que tengan alguna variante gráfica en su significante. Ahorita vamos para allá. Pero finalmente se escuchan igual. A eso se refiere la homonimia. Ahora, ¿de dónde viene el término etimológico? También del griego homos, traducido igual, y fone, perdón, que significa sonido. Entonces, ¿qué quiere decir homónimo? Que suena igual. Se pronuncia igual, se escucha igual. ¿Sale? Lo que les decía, pueden tener grafías idénticas o distintas, se refieren al significado, a los signos que utilizamos para escribir la palabra, pero su pronunciación es igual y tienen distintos significados. Eso es homonimia. Hay dos tipos de homonimia, la homofonía y la homografía. Las palabras homófonas son las palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen distintos significados. Aquí al decir escribimos diferente, se escriben muy parecido, por eso hay una homonimia, pero hay una variante en los signos o caracteres con que lo planteo. Por ejemplo, vaya con Y, ¿no? Con Y, como las conocemos comúnmente, es del verbo ir, ¿no? Quieren que vaya mañana temprano. Verbo, acción, ir. Y vaya con doble L, se refiere a una cerca. Voy a instalar la valla en mi terreno para que no se meta. Diferentes significados, sonido igual. Si yo digo, quieren que vaya mañana temprano, quieren que ponga la valla. Son igual, pero tienen una escritura diferente y un significado diferente. Esas son palabras homófonas. Palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son las que se escriben exactamente igual y se pronuncian también igual, se escuchan igual. La única diferencia es el significado. Por ejemplo, banco. Banco como una institución financiera y banco como un mueble para sentarse, se escribe exactamente igual y se escucha igual. Mañana voy al banco. Fui al banco, pero no tenían banco y no me pude sentar. ¿Se dan cuenta? O sea, cambia el significado de acuerdo al contexto o al espacio en que se está empleando, pero se escriben y suenan exactamente igual. Esas son las palabras homógrafas. Tanto las palabras homógrafas como las palabras homófonas forman parte de la homonimia. Bien, el siguiente concepto es polisemia. Ya lo mencionamos, de hecho, el día de ayer, pero para dejarlo claro. La polisemia es un término que se emplea para denominar diversidad de acepciones, diversidad de significados, diversidad de conceptos que contienen determinadas palabras o signos lingüísticos. Polisemia proviene del griego poli y sema, que significa muchos y significado. Entonces quiere decir que la polisemia refiere a que las palabras tienen muchos significados. Entonces, existen entre una palabra con todos los significados una relación y eso se le llama polisemia. No se modifica ninguno de los caracteres. Entonces podemos decir que la palabra homógrafa, banco, que tiene los mismos caracteres y el mismo sonido, la misma escritura, pero significan diferente, es una palabra polisémica. Es correcto. Las polisemias son este tipo de palabras. Y aquí nuevamente retomamos el ejemplo de banco. También tenemos por aquí el ejemplo de carta. Carta, un mensaje escrito que yo envío a algún destinatario, ¿no? Remito a un destinatario, son características de la carta, ¿verdad? Destinatario remitente. Y carta de póker, ¿no? Una carta, un naipe, una carta, y ahí ya tenemos un sinónimo. ¿Se dan cuenta de la importancia de la relación de las palabras? Naipe, carta, son sinónimos. Carta significa una carta, un mensaje escrito enviado, y carta significa parte de un juego de mesa. Carta también es el tamaño de una hoja, tamaño carta, tamaño oficio, etc. Se escriben exactamente igual, pero tienen una cantidad variada de significados. A eso se le conoce como polisemia. Y la siguiente es la hiperonimia y la hiponimia. ¿Por qué las pongo juntas? Porque
es más fácil entenderlas así, van de la mano, significan lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Sale? ¿Qué quiere decir hiperonimia? ¿Qué es la hiperonimia? Los hiperónimos, perdón, son palabras cuyo significado es muy extenso, es decir, es una palabra que te va a dar una connotación muy general de algo. Por eso dice que es un significado extenso, amplio. Y es una forma general de referirse a un concepto. Por lo tanto, los hiperónimos tienen incluidos en sí varios significados o conceptos pequeños o específicos. Hiper, grande, hiperónimo. ¿Sí? Y sí, entonces eso es hiperonimia. E hiponimia, los hipónimos son lo contrario, es decir, son palabras que tienen un significado más concreto, más acotado. Entonces es una forma específica de referirnos a un concepto y ese concepto acotado se puede englobar en otro concepto más amplio. Por eso les decía, es como lo inverso. Hiperonimia, hiper, grande, extenso, general. Hipo, pequeño, concreto, acotado. Y la hiponimia, el concepto de la hiponimia, se incluye en un concepto más general y viceversa. En la hiperonimia se incluyen conceptos más específicos. Aquí tenemos un ejemplo. El hiperónimo sería flor, concepto general, concepto amplio, que incluye todas las flores, cempasúchil, margarita, clavel, tulipán, orquídea, todas estas son flores. Entonces, el hiperónimo de todas estas es flor. Agrupa varios conceptos más específicos o más acotados. Y los hipónimos serían todas estas flores, ¿no? Rosa, clavel, margarita, tulipán, gerbera. Todas estas palabras son hipónimos de flor. ¿Sí quedó claro? Bien. Ahora bien, y para finalizar el tema de hoy, vamos con las analogías. Esto ya lo vimos en el bloque anterior. Vimos analogías verbales, explicamos qué son las analogías y cómo las encontramos, pero no profundizamos en los tipos de analogías que existen, y ahí les pediría que lo revisen, por favor, en su guía de aprendizaje. Yo doy el concepto general, y para que vean qué tipos de analogía existen, les puse información en su guía para que lo chequen. Es importante porque las analogías aparecen en todos los exámenes de admisión, chicos, y pues vale la pena que lo tengan claro. Ya hicimos un ejercicio previo. Y en el siguiente bloque lo vamos a retomar, no, perdón, en el siguiente bloque vamos a retomar algo de los ejercicios de analogía, pero pues lo pueden adelantar porque no sé en qué momento ustedes van a presentar exámenes de admisión, si nos dé tiempo verlo antes de que lo presenten. Pero ya tuvimos un ejercicio previo y vale la pena. Bien, analogías. Una disculpa aquí con esta parte del texto no va, ¿sale? Se quedó, digamos, que el de polisemia cuando estaba yo realizando la diapositiva y no me di cuenta, una disculpa. Pero bien, la analogía, aquí tenemos el concepto. ¿De dónde viene la analogía? Del griego ana, que traducido significa nuevo, repetición, y logos, que significa discurso o idea. Entonces, ¿qué es? Les decía yo que se puede tener como una palabra nueva, por eso es nuevo discurso, o en el caso de las analogías verbales o analogías gramaticales, que es lo que nos ocupa en este momento, es una idea repetida. Quiere decir que la analogía entonces va a ser una relación gramatical entre las distintas ideas que se plantean normalmente en pares de palabras, como los ejercicios que ustedes realizaron, pero la raíz va a ser la semejanza en sus atributos de los pares de palabras. La relación, en las analogías hay una relación forzosamente en pares de palabras, porque entonces yo voy a relacionar un par con otro, ¿sale? En el ejemplo que tenemos, hablamos de río, barca y carretera, coche. Entonces es válido decir que río es a barca como carretera es a coche. Porque si yo lo veo de forma aislada, barca con coche tienen que ver, pues sí, son medios de transporte. Tal vez uno es marítimo y el otro es terrestre, pero, o acuático, pues, pero son medios de transporte. Si yo veo río y carretera, pudiera ser más difícil encontrar un contexto, una similitud entre ellos, ¿verdad?
porque puedo decir que tiene que ver un río con una carretera. Bueno, pues sí tienen que ver un poco, ambos tienen longitud, ambos tienen un ancho, ¿no? Etcétera, ¿no? Ambos recorren ciertos caminos, etcétera. Pero si lo veo aislado va a ser más difícil. Cuando yo busco una semejanza de atributos en pares, y en eso consiste una analogía, es más fácil. El río y la barca, ¿qué tienen que ver? Pues que la barca la utilizo como un medio de transporte acuático para desplazarme sobre el río, ¿no? Esa es la relación que yo encuentro primero entre río y barca. Después, entonces, busco la relación entre carretera y coche y entonces encuentro la semejanza de los atributos. Yo utilizo el coche para trasladarme en la carretera y recorrer también los caminos. Entonces, la finalidad de la analogía es relacionar las ideas en pares de palabras para encontrar la raíz de la semejanza de sus atributos, que eso fue lo que ustedes hicieron en los ejercicios del bloque anterior. ¿Sale? Entonces, les decía yo, en la gramática, y dejando a un lado la parte de palabras nuevas, ¿verdad? En la gramática apela entonces a la noción de analogía para referirse a la semejanza formal que existe entre los elementos lingüísticos. Reitero, elementos lingüísticos que se plantean normalmente con pares de palabras, que cumplen con una misma función o que tienen coincidencias significativas entre sí. Si la función no es idéntica, sí por lo menos debe haber coincidencias significativas entre sí. Eso es la analogía, chicos. Ya hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda. No, profe. Bien, gracias. Si no es así, hasta aquí llegamos el día de hoy con el tema de relaciones semánticas. Estas son las relaciones que nos toca ver.